Luis Naidenov, gracias por esperarnos. Luis, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, buenas tardes. Bueno, ¿con qué expectativas de una nueva marcha, un nuevo banderazo de la oposición? ¿No cambian las consignas, siguen siendo las mismas? Siguen siendo las mismas, en primer lugar, por la insatisfacción colectiva, y creo yo que también tiene que ver con el mensaje del presidente en la última conferencia de prensa con algunos gobernadores, donde ha estado ausente autocrítica. El gobierno no reconoce que la herramienta que se utilizó para enfrentar a la pandemia, que fue la cuarentena, es una herramienta que fracasó en su implementación. Nunca escucharon a la oposición cuando nosotros proponíamos lo que se denominaba una salida valvular intermitente en los primeros tiempos, donde el efecto contagio no era propagativo en toda la Argentina. Creo que la cuarentena, yo siempre lo he expresado, fue el gran negocio del gobierno para tapar sus propias inoperancias, las inoperancias en materia de gestión pública, pero en algún momento, bueno, nos encontramos con una sociedad encerrada, con una sociedad que ha dicho basta, y con un gobierno que no preparó ni a tiempo ni el sistema sanitario, y fundamentalmente, creo yo que es lo más importante, Fernando, la cuarentena era una herramienta breve y corta para preparar a la sociedad a convivir en el marco de la pandemia con distanciamiento social y responsabilidad social. El gobierno fue por el control de todo. Y en este tiempo, en estos 7 meses, se viven en la Argentina enormes distorsiones en materia de libertades, de libertad de transitar, en el ámbito interjurisdiccional, y en las propias jurisdicciones donde algunos intendentes prácticamente creen que son dueños de una propia república, donde no te separan con otras provincias límites sino fronteras, y donde justamente el accionar del gobierno nacional ha estado ausente, dejó librado a los gobiernos provinciales potestades que tienen que ver con garantías que te debe brindar el propio Estado Nacional. Entonces, bueno, me parece a mí que este banderazo, que yo acompaño desde lo personal, acompaño toda manifestación de la sociedad, con respeto, con barbijos, con distanciamiento social, tiene que ver con una reacción, porque el gobierno siempre reacciona tarde. Hoy están pensando qué vamos a hacer en enero en materia de las vacaciones, y hay un mundo económico que se derrumba. Entonces, a mí me parece que yo creo que la agenda que impuso el gobierno es una agenda muy personal, Fernando, en los últimos tiempos, una agenda de revancha o de impunidad. En realidad, independientemente de la agenda personal de la vicepresidenta, quizás sea la única agenda, Luis, porque el gobierno ha demostrado ausencia de gestión. ¿vos creés que la cuarentena después de 7 meses, en vez de ser una herramienta para controlar la pandemia, se transformó en un plan de gobierno? La cuarentena fue el único plan de dos planes, había una hoja de ruta clara en materia de justicia donde el gobierno está alineado, ya lo vimos con el procurador, la Corte y bueno, la judicialización de todas las reglas democráticas que se han roto en la Argentina, el arreglo de la deuda y ante la ausencia de plan, la cuarentena. El gobierno nunca concilió pandemia, nunca concilió cuarentena con libertades. Ha limitado como herramienta política a la cuarentena, pero con un control social peligroso y que fracasó en todas sus dimensiones. Entonces, a mí me parece que el gobierno tiene un gran problema. Primero, no supo escuchar. La soberbia te jugó una mala pasada. Hay que acordarse cuando cuestionábamos a Suecia, cuestionábamos a Chile y a los Países Vascos. Y hoy los números demuestran lo contrario. Faltó humildad. En segundo lugar, tampoco escucharon, ni miraron, ni observaron las experiencias de otros países que fueron exitosas. Se encerraron en esta herramienta pensando que ganaban tiempo. Yo creo que hubo una especulación, te diría, inhumana con la cuarentena. Especularon con la cuarentena y con el encierro para encontrarle una salida y encontrar un plan que el gobierno no lo tiene. Entonces, este negocio de la cuarentena te llevó al peor de los caminos. Hoy estamos en octubre. Hoy estamos con medidas a los manotazos, pensando qué se puede hacer en las vacaciones, porque no hay reacción del sector turístico, porque las economías regionales están destruidas. Entonces, hay una cuota de responsabilidad en la pandemia.
pero la cuota de responsabilidad del gobierno por no tener un plan en plena crisis es enorme. Entonces, me parece a mí que todos los días lo que se observa desde el Ejecutivo, lo que observamos nosotros, es no solamente un preocupante desgaste, porque los números van y vienen. Hay una preocupación porque no hay agenda, no hay hoja de ruta y no tienen plan, ni para la emergencia. Luis, en materia económica, las decisiones que tomó el gobierno en el último mes, ¿no pueden haber apuntalado también esta movilización y ser uno de los principales puntos de reclamo? No, a ver, porque los factores que movilizan a la sociedad son fundamentalmente la incertidumbre y la falta de previsibilidad. Y yo creo que, a ver, hay veces donde en la historia política argentina la economía contamina la política y se llevó puesto momentos difíciles de determinados gobiernos, en otros la política, la economía, pero hoy la política te embarra la cancha. Las malas decisiones en lo político y no priorizar la agenda de la sociedad es lo que te moviliza. Entonces vos podés tomar, a ver, en otros tiempos una buena decisión. Por ejemplo, una decisión como la reducción de 3 puntos en las retenciones. ¿Pero por qué están destinadas al fracaso? Porque son medidas de corto plazo, porque solamente duran 3 meses, porque no hay previsibilidad, no hay un programa, ni siquiera... el gobierno debería intentar. La única hoja de ruta que lo ha hecho es desde el discurso, pero nunca lo llevó a la práctica. En situaciones de crisis, en una Argentina que, como lo dice el propio gobierno, arrastra crisis recurrentes, macroeconómicas de más de 70 años, no tenés que recurrir a la herramienta del acuerdo. Pero el acuerdo político, bueno, no está en el ADN del gobierno de Alberto Fernández. Luis, al principio hablabas de quita de libertades de parte del gobierno. ¿El cepo al dólar, o el super cepo o el cepo del cepo, lo podés incluir dentro de esa quita de libertades? El cepo al dólar tiene que ver con la pérdida de confianza, no con la quita de libertades. Es una herramienta que se utilizó de arranque para tratar de contener, pero toda medida restrictiva termina mal. Estas recetas ya las vivimos en el pasado. Acuérdense, arrancamos con un cepo chico, con un Axel Kicillof y terminamos con 5 tipos de cambio, terminamos en default. Estas son recetas que ya la vivimos, pero con un agravante, Esto es peor que la crisis del 2001. Esto es peor. Tenemos emisión récord. El único capital sustentable es la maquinita, y el monopolio de la maquinita la tiene el gobierno. No tenés reservas en el Banco Central. Las medidas son espasmódicas, las pymes se derrumban, no hay contención y falta un plan. Me parece a mí que al gobierno le falta, sinceramente, un equipo económico que dé solvencia macro. Falta volumen político en el gobierno. Hace aguas el gobierno. ¿Tiene que ver eso con las versiones que hubo de cambio de gabinete, sobre todo en materia económica en las últimas horas? ¿Crees que se necesita refrescar un poco el gabinete económico? Yo creo que sí, creo que hace falta un verdadero equipo económico que dé mayor sustento y que genere confianza y recupero de expectativas en la sociedad. Creo que cuentan con el acompañamiento de los gremios, que se mantienen en un respetuoso silencio, cuentan con el acompañamiento, del frente que gobierna y de una oposición también que actúa con mucha responsabilidad. Que cuando tuvimos que acompañar las leyes para que se reestructuren la deuda, ahí estuvimos. Lógicamente que marcamos la cancha cuando se trata de cualquier límite o intento de llevarse puesto o el Poder Judicial, las libertades o este alocado proyecto así como existe, son adictos al cepo, así está como el cepo cambiador y ahora van por el cepo un cepo mediático, ¿no? Un cepo a la información. Eso te quería preguntar, Luis, ¿qué opinas de este intento de poner un observatorio de las supuestas noticias falsas? Ese observatorio de las supuestas noticias falsas tiene que ver, Fernando, con las materias pendientes y con el encono y la revancha del kirchnerismo del cual Alberto Fernández parte con los medios. Allá por el 2008-2009, acordate, primero fue el campo y después fueron los medios. Y juicios populares y los periodistas cuestionados en plena plaza pública y con la ley de medios que condujo al fracaso. Este observatorio es una limitación al derecho de expresión.
es ponerle un freno a la libertad y al límite de la palabra. Es decir, construir un nuevo relato. La única palabra válida son de aquellos medios que responden a la línea política del gobierno. Lógicamente que también, a ver, cuando la política no encuentra orden y hay ruptura de reglas democráticas, vos tenés 3 rupturas de reglas democráticas en la Argentina. La ruptura de reglas democráticas cuando avanzás ante la justicia, entonces no lo resuelve la política y será la Corte la que tiene que resolver con los persaltos. La ruptura de reglas democráticas de la convivencia civilizada, que se ha dado fundamentalmente en el ámbito de las cámaras, y ahora tenés que sumarlo la ruptura de reglas democráticas de la garantía de las libertades individuales, libertad de circulación y ataque contra la libertad de prensa en la Argentina. Bien. Luis, gracias por la charla con La Nación Más. No, gracias a ustedes, Fernando. Senador Nacional, Luis Naidenov. Me voy de un senador.